Tengo problemas con la red, pero ya Muchas gracias. estamos, ya estamos nuevamente conectados. Bueno, primero quiero agradecer a los organizadores de este evento por la gentileza. En segundo lugar, felicitar a los arquitectos conductores del Taller 3 que han conducido esta iniciativa y a Responsabilidad Social y a la Facultad de Arquitectura por propiciar su promoción y su difusión. Les agradezco sobremanera esta oportunidad. En efecto, como dijo el arquitecto Licuán, yo tenía preparado un PPT un poco académico porque supuse que este era un conversatorio respecto a la vivienda. Pero conforme se ha desarrollado el evento, me ha gustado más su informalidad, su tono coloquial, de modo que voy a dejar el PPT de lado y me voy a dedicar a compartir con ustedes algunas reflexiones que tienen que ver con este tema de la vivienda, pero desde una perspectiva un poco más probablemente sociocultural, desde una perspectiva urbanística, porque el urbanismo se ubica, como ustedes saben, dentro de las ciencias humanas y sociales. En un segundo momento quisiera yo aprovechar más que esta parte académica que probablemente para muchos sea aburrida, quiero aprovechar todos los trabajos que me ha llegado a mi poder, 18 trabajos que lo he leído 2 veces y que quiero utilizarlo para una reflexión de los últimos 5 minutos finales. Pero para más o menos presentarnos en contexto, diremos que el tema de la vivienda en el Perú, por haberse desarrollado dentro de una economía capitalista, dentro de una economía de consumo fundamentalmente, que ha producido bolsones de pobreza, bolsones de miseria en el país, esta vivienda no tiene características similares en contextos de costa, sierra o selva. Son diferentes. Los bolsones de pobreza y de miseria son distintos. Y por lo tanto, coincido con el hecho de que analizar el tema de la vivienda tiene que pasar por entender primero el modelo de desarrollo económico que hemos tenido aquí, porque ese modelo de desarrollo económico es el que ha alimentado las políticas de vivienda en el Perú. Si no partimos de ese supuesto, seguramente que estaremos desenfocando o de alguna manera saliéndonos de un itinerario correcto en el análisis de la vivienda. Tampoco lo voy a hacer desde una perspectiva estrictamente técnica, porque creo que no es tampoco el momento para hacerlo. Es decir, las primeras experiencias de políticas de vivienda en el Perú tienen que ver más o menos desde la década del 40, 45, 50 con Bustamante y Rivero y luego con Odría. Ustedes recordan los barrios obreros famosos que en América Latina tienen una connotación fundamental porque se incorpora en el concepto de residencia, en el concepto de casa, los barrios, ¿no? Los parques, los formatos multifamiliares, los cines, los parques, es decir, algún tipo de equipamiento y algún tipo de espacio público asociado al consumo del suelo, al consumo de la renta del suelo, es decir, donde se tenía que incrementar una política de vivienda. Es decir, agrupar en lo posible las viviendas de manera que ellas fueran comunidades. Es decir, acá hay un concepto sumamente interesante ya a partir de la década del 50, que la vivienda ya no se entiende desde una perspectiva aislada, la vivienda pura. Es decir, ya muy poco tenía que decir, imposible entender todas las cosas que ocurren del terreno hacia adentro. Yo he sido testigo presencial que en algunas comunidades universitarias del Perú aún se recomiendan que el arquitecto solamente se defina desde el terreno hacia adentro, que no le importe lo que ocurre del terreno hacia afuera. Fíjense, primera lección, dentro de la vivienda nosotros reproducimos un conjunto de valores, de patrones, de iniciativas, de virtudes y defectos que lo aprendemos en el grupo, de la puerta de la casa hacia afuera, en la esquina, en la calle, en el barrio,
en la comunidad completa. Somos de alguna manera hechura de ese contexto económico, social y cultural. Por lo tanto, dentro de la vivienda reproducimos un mundo que es ajeno al entorno mismo de esas cuatro paredes, pero que sí la acepta, como conforme han dicho los jóvenes dentro de su propuesta de ensayo que han desarrollado, ¿no? Entonces, hay todo este tema sumamente interesante. Al Perú se le achaca el hecho de haber producido una ley, una de las más importantes de América Latina, de la década del 61, la ley de las barriadas, que fue incluso promovida y desarrollada y discutida en Habitat, en Vancouver, en el año 71. Es decir, el Estado cambia un poco la estrategia. Antes de dar una vivienda, se le ofrece a las personas o a la familia un lote, un terreno. Es decir, cambiando un poco la estrategia del Estado protector, del Estado social. Es decir, ya no construir viviendas al servicio de la población, sino ofertarles terreno a partir del cual la población, según sus recursos, iba construyendo poco a poco la vivienda. De alguna manera eso ocurrió en Chile, un país muy cercano al nuestro, ¿no? Que inicialmente dio un incentivo para la construcción de la vivienda, construyendo el 20% de la vivienda, solo el 20%, y el resto lo dejaba que la familia lo construya conforme iba desarrollando un proceso de maduración o incremento de su ingreso per cápita. Los problemas de la vivienda en el Perú más o menos tienen características que ya son muy conocidas, ¿no? Se maneja bajo conceptos muy puntuales. Es decir, todos los autores lo dicen, los paradigmas fundamentales de las políticas de vivienda en el Perú son alejar y achicar. ¿Alejar por qué? Es decir, proponer viviendas con servicios, fuentes de trabajo, desarticulando al sistema de transporte y ubicarse en la periferia. Eso es lo que nos han ofrecido para resolver el tema de la vivienda de los grandes sectores empobrecidos del país. Lejos, en la periferia, dando lugar o concentrando más todavía la desigualdad social, esos bolsones de miseria al cual aludía al comienzo. Y achicar, es decir, achicar el terreno antes de 180 metros cuadrados. Yo disfruto todavía de un terreno de 180 metros cuadrados que lo compré en la década del 70. La política ahora es incluso hasta 40 metros cuadrados. Conozco 35 metros incluso. La pregunta aquí es, ¿qué dignidad puede tener una vivienda de ese tipo? Ese es un tema que se tiene que conducir. La pandemia ha propuesto algunas deficiencias, algunos problemas serios que a partir del análisis de la vivienda podríamos, y los jóvenes lo han más o menos puntualizado, ¿no? Ha dejado en claro que tenemos casas oscuras, sin ventilación, sin espacio de recreación, con espacios muy pequeños, con materiales muy pobres, deprimidos, ¿no? Es decir, con mucha limitación, sin hablar de lo que hablaba el arquitecto Li Kuan, ¿no? Del confort acústico, lumínico, psicológico, ambiental, personal, térmico, todas estas cosas que le dan a la vivienda, deberían darle a la vivienda, perdón, un sentido distinto. Entonces, al inicio de la pandemia, nosotros supimos, incluso por boca del representante del Banco de Reserva del Perú, que teníamos 64 mil millones de dólares para resolver el tema de este problema. La vivienda en el Perú más o menos se estima que necesita 11 mil millones de dólares para resolver este tema. Solamente hemos gastado en lo que va de la pandemia 15 mil millones de dólares, lo que querría decir que tenemos los recursos suficientes. No es un tema económico, sino un tema de decisión política, que había que incorporar una parte normativa, una parte económica, una parte técnica que tiene que ver con un diseño adecuado, como decía el arquitecto Li Kuan, con una gobernanza distinta y con
una articulación de políticas institucionales a todo nivel. Es decir, nosotros podríamos eventualmente mejorar esto, proponer una habitabilidad básica para las viviendas, requisitos mínimos, ¿no? ¿Por qué razones? Porque si no resolvemos la habitabilidad básica, vamos a procurar o vamos a promover el surgimiento de colectivos vulnerables, porque a partir de la vivienda se incrementa más esos colectivos vulnerables y la esperanza de vida se reducirá y empeorará la calidad de vida, seguramente. Por lo tanto, hay que trabajar en esa dirección. Nuestras viviendas no tienen aislamiento térmico, no tienen aislamiento acústico, no tienen un consumo energético adecuado, una mala calidad del aire en el interior. En eso tienen que pensar nuestros estudiantes, nuestros arquitectos, y más o menos lo han graficado en su trabajo. Y la relación con el entorno, que debe ser fluida, porque se tiene que adecuar el conocimiento físico, de dirección de viento, soleamiento, transitabilidad, el volumen verde que hablaba el arquitecto Li Kuan, ¿no? La gestión de los espacios comunes, etcétera. Eso mejorará la salud de las viviendas. Y si mejora la salud de la vivienda, seguramente mejorará la salud de la ciudad. Esa es una nueva lógica, una nueva óptica del urbanismo moderno, que no lo vea la vivienda dentro de un terreno hacia adentro, sino de un terreno hacia afuera. Porque muchos de los procesos se recrean ahí. Y si se recrean ahí, el entorno cobra un valor fundamental en la nueva preocupación de los arquitectos. Como decía Greily Adriancén García, a partir de ahí tendremos un canto a la naturaleza y a sus bondades. O como también lo expresaba Brisa Castillo, una oportunidad para ver la salida del sol, para que no se convierta en un espectáculo solamente por esta pandemia, sino que siempre sea así. Miren, qué tal manera de definir la vivienda desde una perspectiva del entorno de estos dos jóvenes que han concursado. Decir, que tengamos la libertad de mirar, observar, como dice Ethel García Hernández en su ensayo muy interesante. Pero también tenemos que ver esto con la notoriedad y con el entusiasmo que lo plantean los jóvenes. Y en esa perspectiva, Fonseca Ramírez dice: mi vivienda se vuelve a llenar de risa, música, entretenimiento. Eso ha provocado este enemigo. Es decir, hay un grito de esperanza. Es decir, nuestra vivienda puede ser todo lo confinada posible, pero es el mejor lugar para, con la familia, compartir risa, música, entretenimiento, llanto, iniciativas, etc. Nos recuerda también, segundo Transén Carranza, cuán pequeños y vulnerables somos, pero nunca perdemos de vista que el contexto tiene un valor supremo. Dice Transén Carranza, porque siempre vemos al vecino, lo saludamos todo el tiempo, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo le digo a segundo Tesén que seguramente este concepto de vivienda prolongada al barrio seguramente seguirá, porque tenemos fe en que esto va a ocurrir de la manera como ustedes lo plantean. Hay otro trabajo que un compañero nos escribe y habla del subterráneo. No solo será lugar para la siesta de los perros, sino un lugar vivo y feliz. Yo me alineo con este principio porque, en efecto, los espacios públicos o son lugares para siesta de perros o para guarida de delincuentes, porque se ha incrementado el índice de criminalidad e inseguridad, y ahora mucho más porque es un desierto completo casi todos nuestros espacios públicos. Y ese subterráneo del que habla José Ábalos Zapata seguramente volverá a tener la vivacidad y la felicidad que tenía antes. También
ese personaje que salía a sentarse de la vivienda hacia afuera para ver el espacio público, que estaba permanentemente mirando el colorido y la identidad y a veces requintando a los que jugaban en el parque, también volverán esos personajes alegres, porque también existe el borrachito, el vecino malcriado, el vecino querendón, o el vecino que está atento a todas las preocupaciones y ansiedades de la comunidad. Esos seguro que van a volver William Vázquez Ramos y José Ábalos Zapatas, que hacen alusión en su trabajo. Pero al mismo tiempo, tenemos la fe de salir también de la vivienda con alegría, sin ningún tipo de restricciones, como dice José González, pero que también los tiempos que teníamos que salir a la calle, porque la calle es una prolongación de la vivienda. También le digo a Karen Tello que ella mucho extraña los antojitos de la calle. Ahora disfruta con su padre dentro de la casa, pero los antojitos de la calle, cuando tendremos que salir sin ninguna restricción, seguramente se van a producir nuevamente. Es decir, en estas 18 definiciones que yo he utilizado para tratar de conversar con ustedes, más que discutir académicamente, en estos 18 ensayos, me parece que está la definición exacta y precisa de lo que es una vivienda el día de hoy. Gracias. Buenas noches.